Hola, bienvenidos al canal de Capacetu. Este es el primer vídeo del año 2021 y como hemos prometido en el vídeo anterior, vamos a, vamos a leer un sutta muy breve que se llama Sabbha Sutta. Se encuentra en el Samyutta Nikaya, en la colección, en la colección llamada Sarayatana Vagga. Sabéis que el Samyutta Nikaya, de los 4 grandes Nikayas, se organiza por temas y una de las secciones se llama Salayatana Vagga. Esto significa la sección que trata de las 6 bases. Salayatana significa las 6 bases sensoriales. La palabra Salayatana se divide en Sal Ayatana. Sal de hecho significa cha, pero no vamos a entrar en estos detalles. Significa cha ayatana, las 6 bases. Ayatana es una base. Base significa base sensorial. Entonces, en uno de los primeros suttas de la sección inicial del Sarayatana Vagga, es este sutta muy breve que vamos a ver hoy, que se llama Sabbha Sutta. Sabbha significa todo. El sutta del todo, o el sutta que explica qué es todo, al menos qué es todo según la enseñanza del Buda que se encuentra en el Tipitaka en Pali. Y voy a compartir pantalla y vamos a leer el texto directamente del archivo de Word. Esto lo he copiado de la edición birmana, que podéis encontrar en el link que voy a poner en la descripción. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este web de la Vipassana Research, ¿cómo es? Vipassana Research Institute, VRI, que tiene sede en Igatpuri, en Maharashtra, en la India, y que de hecho la sede es el centro o cuartel general del, ¿cómo llamarlo?, de la Escuela de Meditación de Goenka. Y bien, esta versión del canon digital se basa en la versión birmana, pero lo podéis encontrar en varios alfabetos, incluyendo, obviamente, como veis aquí, el alfabeto romano o itálico, no sé cómo llamarlo, nuestro alfabeto, el alfabeto romano, latino. Bien, pues lo que ven en la pantalla, esto es el sutta. Este es el llamado Sabbha Sutta. A veces los suttas son muy breves, como pueden ver, y para empezar el año, pues si breve, 2 veces bueno. Este sutta es muy bueno y es muy breve. Y es muy interesante, o al menos a mí me interesa este sutta porque sintetiza una de las ideas que son recurrentes en el Tipitaka, en el Canon Pali, cuando se le pregunta al Buda a qué se refiere cuando habla del mundo, del universo, del todo, pues siempre acaba diciendo, pues el todo es lo que hay desde la experiencia, desde los pies a la cabeza, o de la cabeza a los pies. No hay mucho más que esto. De hecho, no hay nada más que esto de lo que se puede hablar, si es que uno está dispuesto a hablar de lo que es el universo o lo que deja de ser. Entonces, hoy vamos a leer el sutta íntegramente, que no cuesta mucho, en Pali, y voy a ir traduciendo. Para los que sepan un poco de Pali, pues seguramente será muy fácil seguir lo que digo. Para los que no saben, pues ruego un poco de paciencia cuando explique la gramática, y cuando hayamos traducido el sutta, pues podemos discutir un poco sobre cuál es el significado o de qué se trata todo esto. Bien, el sutta, como ven, empieza con esta introducción, Savat Nidana. Y aquí esto ya es un indicador de que este sutta está abreviado. En el Samyutta Nikaya, como en el Anguttara Nikaya, sobre todo, también pasa en otros Nikayas, pero en estos dos especialmente, hay secciones en las que, por ejemplo, por el hecho de que los suttas de aquella sección fueran todos explicados en el mismo lugar, incluso a veces en la misma situación, pues la introducción a cada uno de ellos se abrevia, y en vez de decir Evam me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anata pindikasa arame, esta sería la introducción habitual, pues vemos simplemente Savat Nidana. Pero
en Savatthi Nidanam tenemos que leer un monje que haya estudiado los textos, monje o monja, o quien quiera que sea que haya estudiado los textos, después de haber leído un montón de veces, pues, Evam me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anatapindikasa arame, pues uno ya se lo aprende de memoria y no hace falta repetirlo. Savatthi Nidanam, Savatthi es el nombre de la ciudad, Nidana significa explicación introductoria, introducción. Pues aquí, como ven, cuando uno lee este texto, cuando uno tiene, supongamos que tenemos un manuscrito delante, en este caso tenemos el texto en versión digital, si nosotros tuviéramos que representar o recitar este texto delante de una audiencia, cosa que no es el caso, o bueno, en mi caso quizá un poco sí es el caso porque estoy haciendo un vídeo, pero vaya, lo estamos explicando. Suponiendo que un monje en este pasado ideal en el que se supone que los monjes recitaban estos suttas a la gente, pues evidentemente el monje o la monja aquel día no recitaría el sutta, se acordaría del sutta y se acordaría, diría, vale, la introducción es Savatthi Nidanam, introducción de Savatthi, pero a la hora de recitar diría Evam me sutam ekam samayam bhagava Savatthi amiharati jetavane natapindikasahara, diría toda esta frase. Esto es simplemente para situar un poco el texto en su contexto específico y también el contexto, si se quiere, performativo de estas pequeñas obras, de estos pequeños discursos. Estos textos son para ser recitados oralmente, memorizados si se puede, y para memorizar pues uno simplemente memoriza Savatthi Nidanam y pasa, ya empieza el discurso. De hecho, la introducción sería un poco más larga, porque seguramente el Buda entonces diría, monjes, existe algo que se llama el todo. ¿Queréis saber lo que es el todo? Los monjes dirían, sí, queremos saberlo. Entonces el Buda diría, muy bien, pues escuchad. Esto más o menos se preserva en esta forma abreviada, como vamos a ver, pero la introducción podría ser incluso un poco más larga. Bien, os voy a leer todo el Sutta en Pali y luego vamos a ir paso por paso. Voy a leer la introducción como si fuera larga. Evam me sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anatapindikasa arame. Sabbambo vikave desesami tam sunata. Kincha vikave sabbam chakkun cheva rupacha sotancha saddacha ganancha gandacha jivhacha rasacha kayocha potabacha manocha dhammacha idam vuchati vikave sabbam yo vikave evam vadeya ahamitam sabbam pachakkaya anyam sabbam panyapesami iti tassavacha vattukameva assa puttocha na sampayeya uttarincha vigatam apajyeya tankisa hetu yatatam vikave aviseyasmin iti patamam. Bien, mi lectura fue un poco ortopédica, tengo que confesar, porque, claro, como dije al principio, falta un poco de introducción para que suene como un sutta real. Pero de todos modos podemos leer el sutta como lo tenemos aquí. El Buda empieza diciendo a los monjes, Sabbam bo vikave desesami. Desesami significa enseñaré, voy a enseñar. El verbo es deseti. Deseti significa enseñar, mostrar. Voy a enseñar. Es el verbo que normalmente se utiliza para enseñar el Dhamma, enseñar la doctrina. Bhikkhave es el vocativo plural de bhikkhus o bhikkhus. Os voy a enseñar. Bo significa os, a vosotros, es el pronombre. Sabbam, todo. De hecho, la frase suena un poco como si el Buda les dijera que se lo va a enseñar todo. Os lo voy a enseñar todo. Y de algún modo yo creo que el juego de palabras va por esta línea. La idea es como, os lo voy a explicar todo. Y luego dice, tam sunata, escuchad esto. Tam es el pronombre, otra vez, significa esto, lo que voy a decir. Sunata es la segunda persona plural del imperativo. Sunoti significa escuchar, sunata, escuchad. Escuchadlo, escuchad esto. Normalmente
Tam sunata manasikarota vasisami iti. Esta es la frase normal que significa escuchad, prestad recta atención o buena atención, hablaré, voy a hablar. Pero aquí está abreviado. Kincha vikavesambam. ¿Qué es obikus el todo? Kimcha se tiene que separar. Cha significa y, es una partícula enclítica, se pone en segundo lugar de la frase. En español empezamos la frase por y ta, 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 ta. En Pali el i va en la segunda posición, pero se tiene que traducir en primera posición. O sea que podríamos decir, ¿y qué es obikus el todo? ¿Qué es todo? Chakun cheva rupacha. Aquí también separamos por el sandhi. Esto es lo que se tiene que leer. Chakun cha eva. Chakun es el ojo. Cha eva rupacha. Aquí cuando vean dos chas, cha, chakun cha rupacha. Este cha es un poco es iterativo, significa que incluye tanto una cosa como la otra. Se podría traducir como tanto el ojo o la base sensorial de la visión, tanto la visión como rupa. Rupa aquí no significa forma material. Forma material en los 5 kandas es en neutro, rupam, lo material. Mientras que aquí rupa se refiere a las formas visibles, es decir, a los objetos de visión. Pues es tanto el ojo como las formas visibles. Sotancha, aquí es por sandhi, sotamcha, saddacha. Tanto el oído, sotam, como los sonidos, saddacha, cualquier sonido. Y aquí ven que en esta edición birmana pues existe una variante, sotancheva en vez de sotancha, igual que chakuncheva, pues algunos leen sotancheva, que más o menos significa lo mismo. Cuando vean esta frase aquí, después de la variante, pues significan evam itara yugalesu pi, se separa así. Evam significa así, del mismo modo. Itara yugalesu significa en los otros pares, en los otros, ¿cómo decir? Copletes, en los otros pares de ojo, formas visibles, oídos, sonidos, etcétera, etcétera. Olfacto, olores. Pues la misma variante ocurre en los otros casos. Pues de momento tenemos, ¿qué es el todo? El todo es el ojo o la visión y las formas visibles, el oído y las formas audibles, los sonidos, ganancha, gandacha, el olfacto y los olores, jiuhacha, rasacha. El gusto literalmente significa la lengua, jiuha, cha, rasacha, y los sabores, rasa también significa jugo, pero de hecho es el sabor, la esencia de algo. Kai ocha potabacha. Kaya significa cuerpo, en este caso el tacto, se refiere al tacto. El tacto potabacha y todas las sensaciones táctiles, todo aquello que debe ser percibido por el tacto, o contactado, literalmente, todo lo contactable, potabacha, todas las formas contactables o táctiles, es decir, que se pueden experimentar por el tacto. Y finalmente, manocha dhammacha, la mente, o si quieren, el corazón, porque el corazón se entiende que es la sede de la mente, y dhammacha, y los dhammas. Aquí dhammas pues, se debe entender cualquier fenómeno mental, como el contexto indica. Es esta acepción de dhamma como evento mental que incluye pues, realmente un montón de fenómenos que aquí se engloban en una sola categoría, pero que en otras secciones de la literatura pues, se clasifican en diferentes categorías. Pero aquí pues, Dhamma incluiría cualquier evento mental, desde lo que se llamarían las pasiones o voliciones, como todo lo que sea querer algo, los deseos, los odios, las emociones, los pensamientos, las ideas, las concepciones, etc. Pues estos 6 grupos de 2, estos 6 pares, idam bucchati vikabe sabbam. Idam significa esto es decir, esta lista que hemos visto. Bucchati se llama, es el pasivo de vadati, bucchati.
o bhikkhu se llama el todo, sabbam, esto es el todo. O sea que hasta aquí, pues el Buda ha explicado el todo. Primero empieza el sutta diciendo, os lo voy a enseñar todo, y en un par de líneas ya lo ha enseñado todo. Esto es a algunos quizá les sorprenderá, a algunos quizá cuando han encontrado pues algún librillo de todo lo que usted tiene que saber sobre el budismo o todo lo que dijo el Buda, pues por muy resumido que sea, el libro al menos va a tener, yo que sé, al menos 100 páginas o 200 páginas. Pero aquí parece que cuando el Buda habla de todo, lo que es el todo, todas las cosas que existen en el mundo, lo puede despachar realmente en no más de 3 líneas. Lo que es el ojo y las formas visibles, el oído y las formas audibles, el olfacto y los olores, el gusto y los sabores, el tacto y las experiencias táctiles, la mente y los eventos mentales, las ideas, los pensamientos, emociones. Esto es lo que se llama obikus, todo. Y luego continúa. Yo bhikkhave evam vadeya, aquel que dijera, aquel que hablara así, evam vadeya, evam significa así, vadeya es el optativo, aquel que hablara, que dijera así, así como sigue a continuación. Aham etam sabbam pachakaya, anyam sabbam pañapesami iti. Yo, aham, etam sabbam pachakaya, descartando este todo que ha sido descrito. O sea, yo, aparte de este todo, o dejando de lado este todo, anyam sabbam, otro todo, otro tipo de todo, otra cosa que voy a describir como todo, pañapesami. Voy a declarar, voy a dar a conocer, voy a promulgar, voy a dar a conocer, voy a enseñar. Si alguien hablara de este modo, tassavacha, tenemos que leer, disolver el sandhi, tassavacha, avattukam eva assa. Así es como se tiene que leer, creo. Aquí hay una variante en la edición de Sri Lanka y en la edición de la PTS, es la Vedic Society. Pero básicamente lo que dice es tassavacha, las palabras de este, o el discurso de esta persona, avattukam eva assa. Assa es el optativo del verbo atti, ser. Sería, el discurso de esta persona sería avattukam eva. Simplemente eva avattukam. Sin soporte, es decir, sin referente real. Sería un discurso vacío. Serían puras palabras, no se referirían a ningún objeto. No tendría objeto. Sus palabras no tendrían ningún objeto. Puttocha nasampayeya. Puttocha y preguntado, putto, de puchati, putto. Y si fuera preguntado, es decir, si alguien le dice, y bueno, pues dígame usted, si usted sabe otro todo que no es este todo, dígame cuál es. Nasampayeya. No sabría salirse de esta situación, no sabría cómo hacérselo, no sabría salir del atolladero, no sabría cómo responder básicamente. Uttarincha vigatam apajjaya. Uttarincha y además vigatam apajjaya. Entraría en una especie literalmente es una destrucción, vigatam, aquí no, quizá traducir destrucción es un poco fuerte, entraría en barrena, digamos, entraría en una total confusión. Si alguien le dijera que venga, que explique algo más que estas seis bases y sus objetos. Tam kisahetum. Esto significa, y esto, ¿por qué razón? Tam, esto, kisahetum. Por razón, hetu, kisa, ¿de qué? Kisahetum. ¿Y esto por razón de qué? Y la respuesta es yatatam bhikkhave aviseyasmim iti. Y aquí también hay que editar un poco para que se entienda bien. Yatatam bhikkhave aviseyasmim iti. Y aquí yata es básicamente introduce la causa. Normalmente, a lo mejor en otros textos encontraríamos yato o algo que significa por qué, puesto que aquí el yata más bien significa tal y como, pues tal y como, o en tanto que, o por qué esto, tam,
o monjes, bhikkhave, avisayasmin iti. Y tenemos que entender avisayasmin hoti. Esto esta respuesta que esta persona intenta dar pero no sabe dónde encontrarla, es decir, explicar un todo que vaya más allá de las 6 bases, porque esto está avisayasmin, en un no alcance, avisayasmin. Visaya significa alcance, esfera, el radio o rango de algo, visaya, incluso dentro del horizonte, visaya, y avisayasmin significa, diríamos, básicamente fuera del horizonte. Esto está fuera del horizonte, fuera de la esfera, fuera del alcance, se entiende, de su conocimiento, del conocimiento de nadie, de cualquier persona. Y así termina el sutta, luego dice patamam, significa primero, esto simplemente es el número, porque dentro de esta sección este sutta es el primero. O sea que básicamente el sutta se puede resumir en que existen solamente las 6 bases y sus objetos, nada más. Y si alguien intenta pensar en algo que no sea esto, pues esta persona realmente se va a tener que rascar un poco la cabeza y a lo mejor se pasa el resto de la vida pensando, intentando descubrir algo que vaya más allá de estas 6 cosas. Esto es interesante porque muchas veces no nos damos cuenta, supongo que es una obviedad, pero aunque la gente diga, aunque digamos todos, pues sí, existe el planeta Tierra, existen los astros, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de todas estas cosas, del universo o del macrocosmo o del microcosmos, pues en el fondo no podemos estar hablando más que de experiencias de los 5 sentidos corporales o bien de experiencias que simplemente tienen lugar en nuestra mente. Son ideas, son conceptos, son imaginaciones, pero, como dice el sutta, son avattuka, no tienen un referente externo real que existe del que realmente estemos hablando. Y muchas construcciones que hacemos, pues supongo que si a una persona le preguntaran, no sé, pues qué forma tiene el sistema solar, aunque todos más o menos entendemos que existe un sistema solar, en el fondo nosotros tenemos una idea del sistema solar, esto es lo que conocemos nuestra propia idea del sistema solar, no conocemos el sistema solar en tanto que no es un objeto de conocimiento, más que podría ser como una idea más o menos desarrollada. Un científico que tenga mucho más conocimiento pues puede hablar con mayor conocimiento de causa, pero incluso este científico pues habrá tenido que tener experiencias visuales o auditivas, en tanto que habrá tenido que o ver a través de un telescopio o un radiotelescopio, o escuchar las palabras de otra persona y a partir de estas palabras, que son sonidos, desarrollar una serie de ideas que son eventos mentales, pero no se puede ir más allá de estas 6 bases, o también alguna gente lo llama las 6 esferas de la experiencia. Y este sutta, como muchos otros suttas, no están destinados simplemente a una especie de registro doctrinal del budismo para mantener en un solo libro todas las ideas que expuso el Buda, sino que son pequeños esbozos de la doctrina que sirven luego para meditar. Y una persona podría reflexionar o meditar sobre este pasaje durante largo tiempo, quizá durante toda una vida. De hecho, es un sutta tan breve como este resume, creo que lo que voy a decir es apropiado. Yo creo que puede incluso resumir, si se quiere, toda la enseñanza del Buda, es decir, todo el mundo, lo que llamamos mundo, no va más allá de estas 6 cosas, y quien entiende estas 6 cosas entiende el mundo. Y es así como la literatura budista está relacionada con la meditación, y no es simplemente un ejercicio puramente intelectual. Se trata de no solo aprender este texto, recitarlo, sino luego intentar darse cuenta cómo en nuestra experiencia, a base de eventos que pueden tener lugar en alguna de estas 6 esferas, muchas veces pues se van conjugando formas y sonidos. De hecho, casi todo el tiempo tenemos la sensación de estar viviendo en las 6 esferas a la vez, pero se van
conjugando y se van intersectando de forma que creamos una especie de mundo en nuestra imaginación, que es el mundo en el que vivimos. Imaginamos obviamente un individuo, un sujeto que vive en este mundo, y todo esto son formas creadas mayoritariamente por la mente, que se van más o menos confirmando por la experiencia sensorial, etcétera, etcétera. Pero, bueno, básicamente no me voy a alargar más. Creo que el tema de este sutta es bastante evidente y que ya hacía tiempo que tenía pensado hablar de él. Hay en el libro, voy a cerrar la pantalla. En este libro del que ya hablamos alguna vez, que por cierto hay una entrevista que nos hicieron en las listas de reproducción del canal, hay vídeos de otros canales que he puesto en este, y uno es la entrevista, o más bien la charla que tuvimos con Marina Shinjin Tirado sobre el libro, si a alguien le interesa, y el libro se puede compartir. Y creo que he hablado algún momento y he compartido algún pasaje, y hay en la página 545 hay un sutta también del Samyutta Nikaya que se titula El origen y el final del mundo. Y lo voy a leer porque no es muy largo y con eso vamos a terminar. Es un tema, como verán, el tema del Sattva Sutta es un tema muy recurrente, y este otro sutta, que aquí titulamos El origen y el final del mundo, dice así: monjes, os enseñaré el origen y el final del mundo. Escuchad bien, prestad atención, hablaré. Sí, venerable señor, respondieron los monjes al bienaventurado. El bienaventurado dijo esto: ¿cuál es, pues, el origen del mundo? En dependencia del ojo y de las formas se origina la consciencia visual. El encuentro de los tres es el contacto. Con el contacto como condición se origina la sensación. Con la sensación como condición se origina el deseo. Con el deseo como condición se origina el apego. Con el apego como condición se origina el devenir. Con el devenir como condición se origina el nacer. Con el nacer como condición se produce el envejecer y el morir, el dolor, la pena, el lamento, la frustración y la tribulación. Así es el origen de todo este montón de sufrimiento. Este es, monjes, el origen del mundo. En dependencia de la oreja y los sonidos, aquí pueden leer en dependencia del oído y los sonidos, en dependencia de la nariz y los olores, o pueden leer en dependencia del olfacto y los olores, en dependencia de la lengua o el gusto y los sabores, en dependencia del cuerpo y los objetos tangibles, en dependencia de la mente y los objetos mentales, se origina la conciencia mental. Aquí saltamos directamente a la mente, pero lo mismo vale para las otras bases. El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición se origina la sensación. Con la sensación como condición se origina el deseo. Con el deseo como condición se origina el apego, el devenir, el nacer, etcétera, etcétera. Con el nacer como condición se produce el envejecer y el morir, el dolor, la pena, el lamento, la frustración y la tribulación. Así es el origen de todo este montón de sufrimiento. Este es, monjes, el origen del mundo. ¿Y qué es, monjes, el final del mundo? Esta es la otra pregunta. En dependencia del ojo y de las formas, se origina la conciencia visual. El encuentro de los tres es el contacto. Con el contacto como condición, se origina la sensación. Con la sensación como condición, se origina el deseo. Pero con la cesación y el desvanecimiento sin restos de este mismo deseo, cesa el apego. Con la cesación del apego, cesa el devenir. Con la cesación del devenir, cesa el nacer. Con la cesación del nacer, cesa el envejecer y el morir, el dolor, la pena, el lamento, la frustración y la tribulación. Así es la cesación de todo este montón de sufrimiento. Este es, monjes, el final del mundo. Luego dice lo mismo: en dependencia de la oreja y de los sonidos, en dependencia de los demás órganos sensoriales, en dependencia de la mente y los objetos mentales, la conciencia mental se origina.
El encuentro de estos tres es el contacto. Con el contacto como condición se origina la sensación. Con la sensación como condición se origina el deseo. Con la cesación y el desvanecimiento sin restos de este mismo deseo, desvanecimiento significa que se evapora. Con la evaporación o desvanecimiento sin restos de este mismo deseo, cesa el apego. Con la cesación del apego, cesa el devenir. Con la cesación del devenir, cesa el nacer. Con la cesación del nacer, cesa el envejecer y el morir, el dolor, la pena, el lamento, la frustración y la tribulación. Así es la cesación de todo este montón de sufrimiento. Este es, monjes, el final del mundo. Pues bien, este sutta, como el que hemos leído anteriormente, trata de un mismo tema que tiene muchas variaciones y de algún modo pues las diferentes versiones del sutta son como variaciones sobre un mismo tema musical, diría, para los que les guste esta analogía musical, o también variaciones sobre un tema pictórico, lo que sea. Y bien, creo que por hoy es suficiente, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero como he dicho en el vídeo anterior, voy a intentar ser un poco más regular este año, voy a intentar hacer como mínimo al menos un vídeo semanal del contenido que sea. Ya saben que este no es un canal de hecho no es un canal de YouTube, ni yo soy youtuber, ni la idea era tener un canal de YouTube, pero creo que es una buena herramienta también para, no sé, como una especie de plataforma digital y para dar a conocer esta literatura. Sí puede ser para demostrar que no es nada esotérica, que aunque está escrita en Pali, pues se puede traducir bastante bien, que no es una lengua tan difícil, y para los que estén interesados, pues siempre voy a intentar dar información sobre cursos o bien que de yo mismo, o bien repartir materiales aquí para el estudio del Pali y los textos, o bien que de otra gente. Y si ustedes conocen a gente que en su entorno que enseñe el sánscrito, pues también lo recomiendo, porque cuando una persona sabe sánscrito es muy fácil aprender el Pali. Y dicho esto, me despido y nos vemos la semana que viene.